Buenas gente, estamos hoy siguiendo el trazado de una antigua calzada romana en el concejo de Sobrescobio, en Asturias, norte de España. El conocido Camín de Aceu, que a su vez formaba parte del Camino Real del Sellón, que conectaba esta zona de la meseta de la provincia de León con Asturias a través del puerto de Tarna. Por aquí pasaron las legiones de Augusto, Posteriormente, en época medieval, muy utilizado tanto por comerciantes, por buhoneros, por peregrinos que acudían a venerar las reliquias de San Salvador a Oviedo para posteriormente continuar su camino hasta Santiago de Compostela. Una maravilla. Tenemos documentos que nos hablan de época medieval, de una donación del rey Fernando II a Ordonio de Pelayí, donde se habla de una concesión de un lugar aquí, mirar, tras esta peña que se conoce como Comillera, donde realizaron un hospital para peregrinos y transeúntes. En dicha donación también aparece el castillo de aquí de Sobrescobio, conocido como el castillo de los Aceales. Tan solo nos queda hoy el torreón de Tielva. Tengo por ahí un vídeo de las rutas de Villamorey, repasarlo si queréis más información. Esta historia pues es la historia de aquí, del concejo. Ese castillo aparece en el escudo. Si os dais cuenta, la gente que conozca esto, pues tenemos un monumento que se trata de unas cadenas rotas aquí a la entrada del pueblo, al lado del embalse, y que significa pues eso, la liberación de aquellas cadenas que se impusieron en el concejo ya desde la Edad Media, y representan un poco esa liberación, como os digo. Son aspectos muy interesantes de la historia. Esta es una ruta fácil que podéis venir con niños, con gente mayor. Mirar, hacia ahí van las hoces del río Nalón. No sé si veis la carretera que sube hoy día hasta el puerto de Tarna. Ahí al fondo se ve el muro de la presa de Tanes. Esta zona de aquí se llama Los Infiernos de Anzó, del pueblo de Anzó. Supongo que por esos picos de caliza escabrados. Imaginaros por aquí, en esas épocas, quien pudiera retrotraerse y ver por una ventanilla cómo pasaron por aquí esos soldados romanos, esos carromatos, con lluvia, con nieve, con penurias. Una pasada. Y nada, aprovechando que tenemos unas excelentes vistas, vamos a hacer un 180 desde aquí. Veis al fondo la Sierra del Crespón, con la peña escrita de derecha a izquierda, aunque los lugareños conocen a toda ella como Peña Escrita. Más a la izquierda tenemos el pico Larganosa de 1100 y pico metros. Ese que hay en medio más puntiagudo se llama el Rearcu. Y el más a la izquierda, el más alto, Les Crespes, de 1220 metros. El afilado de al fondo se trata del Cogoyu, 1225. A su lado, no sé si podéis apreciar ahí un cabezón de caliza, se trata del Corbellosu, de 1288. Tengo vídeo, repasarlo. Tras él y con nieve, el Forcau, de 1550. Estos picos nevados del fondo dan al concejo de Ayer. Uno de ellos es el Picu
Puchu, aunque no estoy muy seguro. Si alguien lo sabe, que nos lo escriba. Este cercano de aquí, la Peña Llagos, y el que hay en medio al fondo, el Retriñón, de 1862 metros, una maravilla. Aquí tenemos la Sierra Bermeja con el Cuyargallos de 1391. Tengo vídeo, revisarlo. Para finalizar aquí en el Cántul Cumbral. Y nada, gente, con esto os voy a dejar. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.